Hola, muy buenas tardes a toda nuestra comunidad virtual. Qué alegría ver cómo poco a poco se van conectando. Al ser las 4 en punto de la tarde, tal y como les prometimos, vamos a dar inicio con esta transmisión en vivo desde las oficinas de BCR Safi en Pavas Romoser, con un tema súper importante que quisimos abordar por la estacionalidad que estamos viviendo. Se acerca la época más linda del año, ¿verdad? La época que más esperamos, pero también esta época trae algunos temas importantes que ya vamos a abordar. Antes de seguir, yo quiero presentarles a los dos panelistas que tenemos esta tarde. Tenemos a don Douglas Montero, que es el gerente de BCR Safi. Don Douglas, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Laura, y gente que nos ve a través de en vivo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y poder compartir algunos consejitos acerca de lo que es un aguinaldo con propósito. Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también Henry Mesa, gestor de fondos financieros. Henry, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo aquí. Buenas tardes, Laura, y buenas tardes a todos los miembros que se conectaron a la sesión. Es un honor para mí estar presente con algunos de los consejos para esta época del año que todos estamos esperando. ¿Verdad que sí? Correcto. Se escucha, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se escucha en el ambiente que la gente espera este mes? Sí, claro. Sí. En todo lado. De hecho, hasta en las noticias sale a cada rato que ya huele a aguinaldo. Entonces, creo que es un tema muy importante de que podamos compartir, porque sí, está en el ambiente. Está en el ambiente, y no solo en el ambiente, está a pocos días, ¿verdad? Estamos ya a cuestión de días, por eso hoy justo dedicamos esta tarde un espacio para ustedes, porque lo que nos importa es construir a ustedes, a la familia costarricense, a los que hoy nos están acompañando, a los que quieren tener un propósito. Y hablando de propósito y hablando de aguinaldo que se acerca, bueno, empecemos por el principio, porque podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a organizarnos para que la gente tenga un hilo conductor, ¿les parece? Me parece. Sí, Claro. muy bien. Aguinaldo con propósito. Bueno, yo podría interpretar como aguinaldo con propósito muchas cosas, pero vamos a enfocarnos aquí. Don Douglas, cuéntanos un poquito, ¿qué podríamos explicarle a la gente que significa tener un aguinaldo con propósito? Sí. El aguinaldo es algo que todo el mundo que trabaja en este país pues espera, ¿verdad? Es el fruto de 12 meses de ardua labor. Y entonces lo que queremos transmitirle a la gente es que precisamente ese trabajo que hemos hecho durante 12 meses del año no puede ser que recibamos un pago adicional y que ese pago, digamos, que tenga alas, que se nos vaya volando sin haberle podido casi ni disfrutar, ni sacarle un poquito el jugo. Entonces, un aguinaldo con propósito, lo que tratamos es de que la gente entienda, de que nuestros inversionistas y gente que nos ve, entienda que ese fruto del trabajo debemos de utilizarlo de la mejor manera. Y esa mejor manera puede ser ahorrando, puede ser pagando deudas, puede ser dándonos un chineíto, ¿verdad? Ayudando a otras personas. Eso es parte de lo que queremos conversar en esta tarde. Muy bien, don Douglas, muchas gracias. Henry, ¿algo en relación con el propósito que usted quisiera agregarle? Creo que un punto importante, y yo creo que a lo largo de la vida laboral, es no destinar el aguinaldo solamente a un consumo total, ¿verdad? Creo que parte del aprendizaje es que tenemos que dedicar una parte de ese aguinaldo a un ahorro, a una inversión. Como bien decía don Douglas, también a chinearnos un poquito, y sobre todo en estos tiempos también para tender la mano y ayudar a aquellas personas o a aquellas causas, ¿verdad?, que puedan generar algún valor. Entonces, al final, para mí el aguinaldo con propósito es algo más que simplemente dedicarlo a consumo, es dedicarlo a una serie de actividades, a una serie de metas que nos puedan generar un mejor 2025. Perfecto. Vamos a ver, bueno, muy bonito el tema del propósito, ¿verdad? En la teoría podría sonar maravilloso, pero ¿cómo llegamos a un aguinaldo con propósito? Les dejo esa preguntita ahí para antes que me cuenten, para que lo vayan pensando y me cuenten por qué valdría la pena tener un aguinaldo con propósito. ¿Cuál sería el sentido? ¿Por qué yo voy a decir, bueno, sí, la verdad que este año yo voy a buscar tener propósito en lo que voy a hacer con el dinero extra, porque hablamos del aguinaldo, pero también vienen bonificaciones y hay otras cosas, ¿verdad? No es solamente el aguinaldo. Además del aguinaldo recibimos el salario, ¿verdad?
que si hacemos de ese aguinaldo y el salario una buchaquita, se nos hace un poco más grande lo que tenemos disponible. Entonces, ¿por qué yo no lo voy a disparar? ¿Por qué vale la pena tener un propósito para eso? Douglas. Douglas. Sí, bueno, yo creo que lo más importante aquí es lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? Trabajamos todo el año y al final del año o al final del mes, en diciembre, recibimos ese aguinaldo, que es un pago extra. Como bien dice Laura, tenemos también otros pagos, bonos y salario. Y la idea es que no podemos pensar en que todo ese fruto del esfuerzo que hemos hecho durante 12 meses se nos vaya en un abrir y cerrar de ojos. Debemos de empezar a planear desde este año, desde este momento, qué deberíamos de estar haciendo con el aguinaldo del 2025, ¿verdad? Si Dios nos da la vida para llegar allá, entonces deberíamos de tener la posibilidad de ver qué podemos hacer con ese aguinaldo, en qué podemos distribuir ese aguinaldo. Y si fuera posible, no tenerlo ya comprometido desde antes de que nos llegue. Nosotros debiéramos de poder estructurar nuestro presupuesto de forma tal que cuando ese aguinaldo, ese salario nos llegue, no dejarnos contagiar por ese espíritu navideño que es muy bonito, pero el espíritu navideño es una cosa y el espíritu de gasto es otra. Entonces no debemos de solamente pensar en gastarlo, sino tenemos que pensar que hay un mañana y que si todo lo gastamos hoy, ¿qué vamos a hacer después? Sí, yo ahí aportaría que también una herramienta que tenemos que empezar a implementar es poder tener un presupuesto personal y un presupuesto personal en el que definamos todos esos pequeños gastos, ¿verdad?, que eventualmente vamos a hacer. Y pasa una paradoja muy simple. Todo aquello que no podamos medir, o sea, si no podemos medir en qué estamos gastando los recursos de nuestro aguinaldo, de nuestros bonos, de nuestros ahorros de marchamo, de nuestros ahorros navideños, porque hay que ser conscientes, en diciembre una persona ordenada recibe un montón de recursos de diferentes ahorros que ha hecho a lo largo del año, pero si esa persona no tiene un horizonte en qué gastarlos mediante una medición, ¿verdad?, difícilmente los va a poder controlar. Y como todo en esta vida, lo que no se controla, ¿verdad?, y no se mide, simplemente podemos perder la noción de lo que tenemos. Entonces creo que un punto importante aquí es poder crear ese pequeño presupuesto familiar, presupuesto individual, ¿verdad?, mediante el cual logremos controlar o tener noción de a dónde estamos dirigiendo esos recursos. ¿Y eso para qué? Para poder tener un 2025, ¿verdad?, con una sanidad de cierta forma en nuestras finanzas y aprovechar estos recursos que vamos a recibir en este último mes. Muy bien. Dicho esto, entonces, yo les voy a invitar a que ustedes tienen un sorbito de café por ahí, ¿verdad? Porque mientras tanto vamos conversando, yo les cuento que si ustedes tienen, este es un tema que genera mucho interés, ¿verdad? Porque es un tema que nos atañe a todos de alguna u otra forma, estamos involucrados, queremos ver y hacerlo mejor. Algunos querrán comprar un montón de cosas, otros tal vez tienen algunos proyectos de inversión, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero les invitamos a que ustedes hagan sus preguntas a través de Messenger, ¿verdad?, a través del correo interno para poder estarlas abarcando en un ratito. Les dejé una pregunta ahí en el aire. ¿Cómo lograr un aguinaldo con propósito? ¿Cómo pasamos de lo que decimos, ¿verdad?, de lo que se lee a la práctica? Que esa es como el reto, ¿verdad? No es sencillo. Ciertamente no es sencillo, que entre los hijos, los proyectos, bueno, ¿cómo pasamos a la práctica? Don Douglas, quisiera empezar con usted, que usted le cuente a los que nos están viendo en este momento. Sí, bueno, como bien decís, no es fácil, ¿verdad? Sobre todo si no tenemos la cultura de ser ordenados, de ser más estructurados, como decía Henry, de tener un presupuesto. Parte importante de lo que debemos de hacer en todos los años, ¿verdad? Todos los fines de año la gente comienza a hacer sus listas de propósitos. Y entonces lo que debemos de hacer es proponernos tener un presupuesto. Un presupuesto es una guía básica, una herramienta básica pero poderosa en el sentido de que nos pueda ese presupuesto va a ser nuestra guía. Correcto. Va a ser lo que nos va a decir por dónde debemos caminar.
Y en ese presupuesto deberíamos de poder incluir todas las cosas. Si queremos gastar en un cono, por ejemplo, en un helado, deberíamos de poderlo incluir ahí. Si tenemos que pagar el colegio de los hijos o si tenemos que pagar los impuestos, hay que pagar el marchamo. Deberíamos de tener como sana práctica crear un presupuesto desde el principio del año, ¿verdad? Y si nosotros sabemos, como bien decía Henry, si podemos medir todas las cosas en las que vamos a gastar, entonces muy probablemente se nos va a hacer mucho más fácil cuando llega ese aguinaldo, muy probablemente le vamos a poder dar un uso mejor porque ya vamos a haber venido cubriendo durante el año una serie de gastos y le podemos dar un mejor uso a ese aguinaldo de fin de año. ¿A vos qué te parece, Henry? Sí, yo siento que también algo importante, Douglas, es que a veces nos pasa mucho, es que no somos conscientes de nuestro gasto hormiga. Claro. Y el gasto hormiga, cuando uno va, por ejemplo, vas a la pulpería, vas al supermercado y empiezas a comprar cosas pequeñas y empiezas a sumar todo ese gasto hormiga en el mes, pero si no tienes una noción de todo eso que estás gastando mes a mes, simplemente estás destinando recursos sin control. Algo muy importante es poder identificar todos esos gastos, como bien mencionado Douglas, tener ese pequeño plancito, ¿verdad? Ese pequeño plancito puede ser desde una hojita donde voy anotando cada uno de mis gastos mes a mes, les asigno un presupuesto, pero lo más importante para mí no es solo tener el presupuesto, es darle control y seguimiento. Porque si yo no le doy control y seguimiento, de nada me vale haber mapeado, hacerle todos los propósitos, como siempre hacemos propósitos de año, ¿verdad? Hacemos un montón de propósitos, pero en la práctica no los cumplimos porque nos cuesta darle seguimiento, ¿verdad? Y el seguimiento está en función de que mes a mes tratemos de hacer un análisis o una pequeña revisión de lo que hemos gastado en cada una de esas líneas. Claro. ¿Y cómo ajustarnos a eso? Está bien, es que vamos a ver, en llano, digamos, en lo que escuchan la gente en la calle, Laura, pero es que a mí no me alcanza. ¿Será cierto que a la gente no le alcanza? ¿O será que nos hace falta un poquito de educación financiera para estirar lo que nos llega? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que pueden haber momentos en que no alcance, pero por la experiencia de muchos años, generalmente lo que pasa es lo que hemos estado mencionando, la gente no controla sus gastos. Vivimos en un mundo muy consumista, donde lo que queremos es como recompensas inmediatas. Entonces, al que querer tener esas recompensas inmediatas, entonces yo me merezco regalarme esto, yo me merezco regalarme aquello, mi hijo merece que yo le regale tal cosa. Y no somos ordenados en qué efectivamente debemos ser. Y otra cosa muy importante es que tal vez no tenemos tampoco una cultura de ahorro. Correcto. Y de inversión. Pensamos, hablando jocosamente, que el dinero se pone malo si no lo gastamos, ¿verdad? Y no, más bien lo que debemos de hacer es tratar de invertir y ahorrar. Dentro de ese presupuesto deberíamos de tener también considerado el ahorro, porque eso nos va a llevar precisamente a que en el futuro ese ahorro que tenemos, que está generando una tasa de interés, nos ayude a que nuestros ahorros vayan creciendo en el tiempo. Sí, y otro punto importante es que creo que podemos aprovechar los productos que ofrece el mercado. Cuando uno piensa en fondos de inversión, a veces piensa que los fondos de inversión son vehículos inalcanzables para mucha gente, ¿verdad? Pero los fondos de inversión son vehículos que con las herramientas que tienen, ¿verdad?, nos permiten ir generando esos pequeños ahorros, ¿verdad? Y esos pequeños ahorros los podemos ir generando mediante una estrategia que va a venir a complementar el presupuesto. Si nosotros logramos identificar todas esas pequeñas partidas en las que vamos a gastar, tener que destinar recursos mes a mes para poder satisfacer todas nuestras necesidades, y de forma ordenada, con la herramienta de los fondos, empezamos a hacer subcuentas, donde cada una de esas subcuentas sea un destino de cada una de esas partidas de presupuesto, y semana a semana, quincena a quincena o mes a mes, empezamos a destinar recursos de nuestro salario para cada una de esas subcuentas, ¿verdad? Estaríamos empezando a decir, como decían en los pueblos, a llenar el chanchito de cada uno de esos gastos. Y mes a mes, ¿verdad?, cuando llegue el momento de tener que cancelar los gastos, pues entonces lo que hacemos es un retiro de ese fondo, ¿verdad?, para pagar ese gasto. Y hay que considerar, ¿verdad?, que los fondos de inversión, ¿verdad?, que generan intereses de forma diaria, aportan muchísimo más valor que simplemente mantener la platita en la cuenta o bajo el colchón. Eso es súper importante y es una herramienta que hoy por hoy está al alcance de todos, y que me parece importante que tanto nuestros inversionistas como el público en general, ¿verdad?, aprendan a utilizar esa herramienta.
Claro, y hay otra cosa con relación a la primera pregunta que hacía Laura. A veces la gente dice que no alcanza, pero les voy a decir algo que creo que nos pasa a todos. Todos vamos a, bueno, ahora que estamos en teletrabajo y eso tal vez se hace menos, pero generalmente uno pasa y se compra una galleta, o está en la oficina, o está en el trabajo, o está en donde sea, se compra un café, se compra un refresco. Son 500 pesos, son 1000 colones. Y alguien podría pensar, Entonces, nada, son 1000 pesos. Pero si eso lo hacemos una vez a la semana, solamente una vez a la semana, si nosotros guardamos esos 1000 colones, al final del año vamos a tener 52.000 colones. mal Porque interés. son 52 semanas, más los intereses. Ahora, si usted le pone a eso que lo haga 2 veces a la semana, que se compre 2 cafés de 1000 colones, son 100.000 colones al año. Y en este tiempo que estamos hablando del aguinaldo, bueno, yo creo que podrían haber 100.000 colones más que Listo. podrían venir a ayudar para muchas cosas. Entonces, a veces cuando decimos no nos alcanza, tal vez es porque no estamos diciendo o no estamos midiendo, como bien decía Henry, en qué van esos gastos, ¿verdad? Y si eso estoy pensando que solo un cafecito, pero generalmente el cafecito no se lo toma la gente solo, Correcto. se compra alguna otra cosita, lo cual va a hacer que en lugar de 1000 sean 1500, 1300, y al final todo eso sumado es un gran monto, que esos 1000 colones los pudimos haber estado depositando en algún otro lugar y que generaran más bien intereses en vez de que solamente los estuviéramos gastando en un refresco, en un café. Sí, y otro punto que yo pondría ahí es que cuando tenemos el presupuesto, ¿verdad? Y tal vez por alguna situación o ejecutamos menos, gastamos menos del presupuesto que teníamos, ¿verdad? Normalmente tomamos ese superávit que tenemos y lo destinamos a otro consumo. Sí. Que de verdad, y también ese superávit que podemos tener, que es esa platita de más, ¿verdad? Que no gastamos, podríamos inclusive destinarla a ese ahorro de inversión. Y eso al final va a venir, como decía don Douglas, ya tal vez no sean 1000 colones, pueden ser 1500, pueden ser 2000 colones a la semana, ¿verdad? Que cuando ya lo sumamos en el largo plazo, ¿verdad? Pueden venir a mejorar nuestra estabilidad. Totalmente. Me llama mucho la atención porque entonces lo que ustedes nos están comentando es que cada colón cuenta. Porque a veces cuando la gente dice, es que no me alcanza, yo no puedo ahorrar, no estamos hablando que se requiera de un ahorro súper grande. Podríamos empezar de a poquitos. Efectivamente, como le decía, esos 1000 colones de un café o de cualquier otra cosa, que usted fue a recoger al hijo a la escuela y el hijo le dijo, pasemos a comprar esto, y entonces usted se compró pan para el café o alguna otra cosa, y no es que no tengamos que hacer esos consumos, lo que tenemos que tener claro es en qué estamos gastando, ¿verdad? Porque a veces las personas dicen, no puedo ahorrar, ¿verdad? Pero si se pusieran a analizar esos gastos hormiga, les garantizo que se van a dar cuenta que pueden de ahí sacar y ahorrar. Porque ahorrar no quiere decir que usted tenga que ahorrar millones ni cientos. ¿Verdad? Se empieza por poco, ¿verdad? Al árbol se sube por el tronco, no por las ramas. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir construyendo ese pequeño ahorro para que ese ahorro luego se convierta en un proceso de inversión y le genere más intereses, ¿verdad? Y la gente entonces pueda disfrutar con un poco más de tranquilidad. Correcto, al final lo que dice don Douglas es la clave. Si no logramos controlar, ¿verdad? Y entender en qué estamos gastando, ¿verdad? Es difícil poder destinar los recursos a esa inversión. Para mí la clave está en ese pequeño presupuesto que cada uno de nosotros debería tener, ¿verdad? Y que lo estemos revisando semana a semana, mes a mes, y que podamos identificar aquellos recursos, ¿verdad? Que se están sobrando de algunas partidas, que podamos destinar a inversión. Y en inversión en fondos, ¿verdad? Que los fondos son un vehículo de inversión, ¿verdad? Que está al alcance de todos, ¿verdad? Los fondos se pueden abrir con un monto pequeño, podemos hacer inversiones sucesivas pequeñas, podemos hacer retiros pequeños, ¿verdad? Y este es un vehículo que también nos viene a maximizar, porque podemos lograr generar mayor intereses, ¿verdad? Que simplemente teniendo el dinero en el colchón o en la billetera porque no queremos gastarlo. Sí, o inclusive en una cuenta de ahorro, ¿verdad? A veces las personas tienden a pensar que voy a ahorrar, voy a abrir una cuenta de ahorro. Perfectamente podrían abrir un fondo de inversión que se puede abrir con $50. No, se pueden abrir con 5.000 colones o $10. Imagínense, 5.000 colones. Usted podría en este momento, cuando recibe su aguinaldo, uno de sus propósitos debería ser, voy a abrir mi fondo de inversión con 5.000 colones, y después, durante el año,
ponerse como una meta dentro de ese presupuesto que hemos hablado, ponerle 1.000 colones, ponerle 5.000 colones al mes, no tiene que ser diario, ¿verdad? Y eso al final va a ser una gran diferencia. Es más, si una persona pudiera ponerse como una meta ahorrar 1.000 colones por semana, como le digo, son 52.000 colones al año, que al final, cuando usted se da cuenta, va a recibir esos 52.000 colones y que si los hubiera gastado en ese café, no los tiene. Más los intereses que le aporta el fondo, que son intereses mucho mejores que los que generan, digamos, las cuentas de ahorro. Ahora, qué importante porque, ok, fondos de inversión. Habrá gente que de repente dice, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se come? Y debe ser súper difícil. Le podemos contar, Henry, tal vez a nuestros invitados esta tarde, cómo hacen para abrir un fondo de ahorro, ¿verdad? No tienen que hacer grandes filas, ¿verdad? Informarles un poquito acerca de la afiliación en línea, las facilidades que nosotros podemos ofrecerles para esto. Correcto, en el caso de nuestros fondos de inversión los podemos abrir en línea, ¿verdad? Es de una forma rápida y ágil, ¿verdad? Donde básicamente con inversiones pequeñas y desde nuestro sitio web, desde nuestra app, podemos tener acceso y podemos abrir un fondo de inversión, ¿verdad? Un fondo de inversión, de cierta forma, es un vehículo, ¿verdad? Que lo que nos va a garantizar es una administración un poco más profesional del tema de los fondos, los dineros que ahí se inviertan, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que el fondo de inversión es alcanzable para cualquier persona, ¿verdad? Con solo, como decía don Douglas, con solo 5.000 colones para apertura en colones y $10 para apertura en dólares, podemos tener acceso a un fondo, ¿verdad? Y es un fondo que podemos abrir con este monto y de forma paulatina, ¿verdad? Con este presupuesto, que no me canso de decirlo, podemos empezar a revisar las subcuentas en el fondo y poder empezar a destinar todos estos recursos. Y todos estos recursos, ¿verdad? Al final vienen a sumar en la meta, que la meta es poder generar un ahorro o una inversión que dentro de un plazo determinado podamos empezar a ver los frutos del mismo. En este punto se nos hace muy importante contarle a toda nuestra comunidad virtual que contamos con una página web, ¿verdad? Con un canal de YouTube, los pueden buscar como fondos de inversión de BCR para que tengan mayor información, ¿verdad? Hay una página, tenemos un portal donde pueden ingresar, ver los tipos de fondos, buscar toda la información, porque aquí podríamos quedarnos toda la tarde, ¿verdad? Hablando, la oferta que tenemos para ustedes es muy amplia, pero claramente sacamos un ratito para tomarnos un café y buscarle un propósito al aguinaldo y buscarle un propósito a sus finanzas, a las finanzas de todas las familias. Entonces es muy cordial la invitación para que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, para que nos visiten y consulten la información, ¿verdad? Para que puedan ampliar un poco más. Si ustedes gustan, siguen tomándose un cafecito, usted que está ahí en su casa, en su oficina, no se nos vaya, pero vamos a revisar el correo interno, porque sabemos que, como dijimos al inicio, ustedes pueden hacer las consultas que gusten y que es un tema que en realidad genera muchísimo interés. Vamos a empezar a revisar. Por ahí tenemos a Nicole. Nicole nos está diciendo, pone unas caritas así como pensativas. Y Nicole dice, yo tengo un hijo y yo quisiera abrir un fondo de inversión para educación. Mi hijo está pequeño, tiene 3 años. Yo podría empezar eso desde ahora, pero ¿cómo lo hago? Henry, tal vez le repasamos un poquito. Creo que cuando uno tiene un objetivo financiero, digamos, el objetivo financiero de Nicole, que me dice que Nicole, sí. ¿verdad? Su objetivo es a un poquito más de largo plazo porque está pensando, si su hijo está muy joven, está pensando en que la inversión para su hijo probablemente es dentro de un periodo de 12, 13, 14, 15 años. ¿Verdad? Creo que lo más conveniente es empezar con los fondos de corto plazo, que son los fondos de mercado de dinero, ¿verdad? Que tenemos fondos en colones y fondos en dólares, para que ella pueda ir destinando sus recursos, ¿verdad? De lo que ella dentro de su presupuesto mensual pueda ir destinando sus recursos en inversiones sucesivas, ¿verdad? Para ir invirtiendo en este vehículo. Una vez que logremos madurar, ¿verdad? Un poco la figura de los fondos de mercado de dinero y podamos entender un poco cómo funciona un fondo de mercado de dinero. Posteriormente existen otros fondos que son los fondos de crecimiento, cuyo objetivo es un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Con una rentabilidad un poco más alta que un fondo de mercado de dinero, que es un fondo más a la vista, ¿verdad? Donde ella pueda ir materializando de una forma más agresiva los rendimientos que pueda ir generando. Entonces, para una persona cuyo objetivo de inversión es un poco más de largo plazo, creo que la recomendación es empezar y primeramente con los fondos de mercado de dinero, y conforme vaya madurando y entendiendo la figura, ir pasando hacia los fondos de crecimiento.
¿verdad? Porque al final los fondos de crecimiento tienen otras particularidades, ya se exponen a algunos otros riesgos, ¿verdad? Que necesitan un poco más de madurez en el tema de las inversiones. Entonces, en el caso de la consulta de Nicole, yo le invitaría a que en primera instancia abra un fondo de mercado de dinero, ¿verdad? Destine dentro de su presupuesto familiar los recursos que ella quiere ir llevando, ¿verdad? Y paulatinamente, cuando ella vaya generando el expertise, se acerque a nosotros y nosotros la asesoraremos para poder cambiarle a un fondo, ¿verdad? En el cual ella pueda tener un mejor rendimiento para su objetivo de inversión. Muchísimas gracias, Henry. Miren qué linda la consulta que tenemos aquí, porque yo sé que al leerla muchísima gente va a sentirse identificada. Y antes de leerla, yo quiero decirle a Damaris Arias que ella no se debe sentir mal, que tal vez muchos están ahí y que nos ponga mucha atención, porque las personas que tenemos en este momento en el panel son expertos con más de 25 años en el mercado, en el ambiente de finanzas. Nadie la va a juzgar, agradecemos mucho su consulta, y creo que todo va a salir bien, Damaris. Damaris nos dice lo siguiente: me siento mal, no he recibido mi aguinaldo y ya lo estoy debiendo, no es la primera vez que me pasa. ¿Qué me aconsejan para no sentirme tan mal y para mejorar mis finanzas? ¿Tendré esperanza? De verdad, la pregunta, qué bonita pregunta, porque pues entendemos su situación, Damaris, pero ¿ustedes han escuchado en algún momento a alguien más o creen que sea solo Damaris la que está en esa situación? No, esa es una situación muy común en este país, ¿verdad? De hecho, en las asociaciones solidaristas hay préstamos de adelanto de aguinaldo y cosas así, ¿verdad? Porque pueden haber momentos de necesidad donde es necesario tomar alguna deuda, aunque posteriormente tengamos que comprometer nuestro aguinaldo. Y esas situaciones ninguno de nosotros está exento de ellas. Pero la mayoría de las veces esto pasa por una mala administración de nuestros recursos, ¿verdad? Y esa mala administración precisamente es caer en el consumismo, querer comprar más de lo que podemos, gastos que no controlamos. Entonces, ¿qué le podemos decir a esta persona que nos escucha? Su propósito a partir de este 2025 debería de ser, ¿verdad? Porque en el aguinaldo, en diciembre no solamente se va a recibir el aguinaldo, sino, como decimos, se va a recibir el salario. Si está en alguna asociación solidarista, probablemente haya hecho un ahorro navideño, ¿verdad? Entonces, con lo que reciba en ese momento, ¿verdad?, que ya lo está debiendo, pues tiene que empiece ya a hacer cuál es el uso que le voy a dar a esto que me va a llegar. Si tengo que pagar el aguinaldo, sí, ok, ya lo pagué, pero tengo mi salario y tengo algún otro ahorro que haya estado haciendo. Entonces, tiene que, a partir del 2025, comenzar a construir ese presupuesto, un presupuesto personal, donde vaya a meter todos sus gastos, ¿verdad? Y a partir de ese momento va a comenzar a llevar un proceso más estructurado, comience a darle seguimiento. Algo muy importante que uno tiene que hacer es anotar. Y cuando usted haga eso, se va a dar cuenta al final del día cómo es posible que haya gastado esto. Anote lo que gasta. Usted salió de su casa y anote lo que gastó. Al final del día, usted va a decir, ¿cómo me gasté esto? Y ahí es donde la gente comienza a empoderarse de su propia gestión financiera y comienza a poder estructurar mejor y tener un mejor propósito para los dineros que va a recibir extra en esta época de Navidad. Muchas gracias, don Douglas. Henry, ¿podremos decirle algo más a doña Damaris para que no se nos sienta triste? Es que no queremos gente triste, queremos gente muy feliz. Creo que el tema de Damaris es como la realidad de muchas personas, ¿verdad? Que cuando no logramos ver y no logramos controlar en qué estamos gastando los recursos, simplemente damos rienda suelta, ¿verdad? Y si la rienda suelta significa gastos sin control, gastos sin medida, ¿verdad? Y creo que, como bien decía don Douglas, y tomándolo como una metáfora, esto es como cuando uno tiene una fuga de agua en la casa. Lo primero que hay que hacer es empezar a cerrar la llave, y esa cierre de llave es con un presupuesto, porque el presupuesto al final lo que me va a decir es cuánto puedo gastar, en qué partidas puedo gastar, ¿verdad? Cuánto voy a destinar para salidas, cuánto voy a destinar para un cafecito, como decía don Douglas. Y una vez que yo tenga control de todas esas partidas, por llamarlo de alguna forma, en las que yo voy a destinar recursos, ¿verdad?,
y yo los empiece a ver y los empiece a medir, indirectamente los voy a empezar a controlar. Y cuando los empiece a controlar, como bien decía Douglas, me voy a dar cuenta en qué estoy gastando. Y una vez que me di cuenta en qué estoy gastando, empiezo a poner los frenos, ¿verdad? Cierro esa llavecita y o dejamos de que ese torrente empiece a salir. Y eso es una práctica, ¿verdad? Que es muy sana y es muy recomendable y es muy fácil de hacer. ¿Verdad? Es tan simple como tal vez en un cuaderno ir apuntando día a día en qué voy gastando, ¿verdad? Y al final de la semana o al final del mes hacer un recuento de qué gastamos versus qué recibimos. Y se van a sorprender. Y se van a sorprender. Sí. Ya casi nos está ganando el tiempo. Vamos a robarnos unos 3 minutitos más porque tenemos aquí un mensaje de Roberto Quesada Campos. Roberto, saludos. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos esta tarde. Dice, además de todo lo que han indicado, muchas personas requieren ayuda psicológica porque compran en función de sus emociones y mientras no las controlen, no van a poder administrar correctamente su dinero. Ven qué interesante ese aporte, ¿verdad? Claro. No, y es muy importante, por eso hay consejos que ustedes oyen a veces, muchas veces, y que tal vez la gente dice, no, esto no es así, ¿verdad? Correcto. Hay muchas veces que usted le dice, no vaya al supermercado cuando tenga hambre, porque usted cuando va al supermercado con hambre va a comprar con los ojos, ¿verdad? Y todo lo que vea le va a parecer bueno y se lo va a querer llevar. Igual con las compras, digamos ahora que viene el Viernes Negro, ¿verdad? Entonces, puede ser que usted no ocupe una pantalla nueva en su casa, pero usted va y ve algo que dice rebajado y ya quiere llevárselo. Puede ser que sí, como dice Roberto, puede ser que necesitamos ayuda psicológica, pero a veces también lo que necesitamos es un poquito de fuerza de voluntad y reconocer efectivamente qué necesitamos y qué no. Entonces, hay que trabajar y aunque se requiera ayuda de otro tipo, creo que es muy importante que trabajemos en nosotros mismos, en ese presupuesto al cual le damos tanta importancia. Y vamos a ver, un presupuesto no quiere decir que usted se va a restringir en muchas cosas. Es ordenarlo. Usted es nada más ordenarlo. Si usted una noche quiere salir a comer algo, ¿verdad? O si usted quiere llevar a su hijo a comprarse algo, usted lo puede hacer, pero póngalo en el presupuesto y póngale un monto. Porque si usted no le pone un monto, entonces le van a dar igual 1,000 que 10,000 que 20,000. Pero ponga un monto para eso, para esa salida. Y no es entonces restringirnos, es simplemente darle un poquito más de sentido al dinero que estamos recibiendo y que estamos administrando. Una persona nos pone, no diga mi nombre. Según lo que estoy escuchando, entonces, si yo debo mucho o debo toda mi plata, no tengo derecho a comprarme nada en Navidad. Es cierto eso, ¿no? ¿Verdad? No es lo que estamos diciendo. Cuéntenle ustedes. No, yo creo que, vamos a ver, hay diferentes situaciones por las que las personas se endeudan o que llega un momento donde no les alcanza el dinero, ¿verdad? Pero si están esperando, yo creo que es importante que la gente también piense que uno trabajó durante todo el año por eso, tenemos que dar gracias por esa bendición que tenemos y démonos un cariñito, ¿verdad? Si yo me quiero comprar un par de zapatos, me lo puedo comprar. Ahora, hay una gama de precios de zapatos, si fuera eso, o hay una gama de precios de carteras, o hay una gama de precios de muchas cosas. No necesariamente tenemos que ir a buscar ni el más barato ni el más caro, simplemente que se acomode a nuestra realidad, porque si es alguien que tiene mucha deuda, debería saber que, ok, sí me puedo dar ese regalito, pero no me puedo dar el regalito más caro, porque eso que estoy gastando aquí me va a servir para hacerle un abono allá. Eso es parte de lo importante que debemos de hacer con los recursos que recibimos, tratar de disminuir nuestra deuda. Sí, yo creo que también es importante tal vez no limitarme a que no me merezco el regalo. Creo que lo más importante es pensar que me merezco un futuro mejor. Claro. Y el futuro mejor está en función de que me ordene. Y el orden está en función de que pueda generar un presupuesto. O sea, el presupuesto es una herramienta muy potente, ¿verdad? Que lo usa uno a título personal, lo usan las empresas, porque al final la herramienta es como la guía, es el plan, es la autopista bajo la que uno se monta y una vez montado en esa autopista sabe hacia dónde puede ir y hacia dónde puede ir. Y como bien decía don Douglas, si yo sé que tengo un presupuesto que está muy holgado o está muy apretado, pues entonces ya sé a qué puedo aspirar y a qué no puedo aspirar. Pero eso me lo va a decir el orden, ¿verdad? Creo que lo más importante aquí es no pensar que no me lo merezco. Creo que lo más importante es pensar en que lo que merezco es tener orden y salud financiera.
¿verdad? Y el orden y la salud financiera está en función en qué tanto puedo tener control sobre mi presupuesto, ¿verdad? Y eso es para mí una herramienta vital. Y hay otra cosa que debemos de pensar, porque hemos comentado, digamos, de las personas que tal vez estén un poco más estrujadas, y que esas pareciera que es como alguna de la norma, ¿verdad? Pero si tenemos, no nos olvidemos de darle a otros, ¿verdad? Eso es muy importante, porque así como nosotros recibimos, hay otras personas que tal vez no vayan a recibir. Correcto. Y nosotros hoy nos estamos preguntando de qué vamos a hacer con lo nuestro, y hay otras personas que no reciben. Entonces es importante acordarnos siempre de las demás personas y dar un poquito de lo que tenemos. Ya para cerrar, Kayla Vargas nos dice, don Henry dijo que si yo abro un fondo y meto la plata del salario, puedo ganar intereses. ¿Me explica un poquito? Sí, bueno, si yo abro un fondo de inversión, ¿verdad? Y una práctica muy común, ¿verdad? Si yo tengo una serie de pagos que hacer todos los meses, que recibo el agua, que recibo la luz, que el cable, que la casa, que el carro, ¿verdad? Y una buena práctica es en un fondo de inversión abrir un fondo, ¿verdad? Generar una serie de subcuentas en el fondo, ¿verdad? Y empezar a destinar recursos para ir pagando cada uno de esos grupos, ¿verdad? Como el fondo de inversión por su naturaleza, ¿verdad? Genera rendimientos todos los días, pues todos los días vamos a ir generando intereses sobre esa subcuenta que tengamos. Puede ser que al final del mes, ¿verdad? Cuando tengamos que utilizar esos recursos para hacer frente al pago que tengamos que hacer, ¿verdad? Los intereses que el fondo va a generar por esos recursos que estuviesen invertidos en cantidad de días, ¿verdad? Van a ser intereses más altos que simplemente si dejáramos la cuenta, los recursos en la cuenta, o adicionalmente que los dejáramos en la billetera o bajo el colchón, como decían los abuelitos. ¿Verdad? El proceso es muy simple, simplemente es al momento en el que abro un fondo, abrimos las subcuentas y en cada una de sus subcuentas le redirijo los recursos que necesito tener para hacerle frente al pago. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les robamos unos minutitos más, pero creo que han sido de mucho provecho. Antes de irnos, quisiéramos recordarles que BCR Safi cuenta con una variedad de canales donde usted puede acceder a información veraz, a información fácil que puede consumir y que puede entender. Eso es importante. ¿Ya? Tenemos una línea educativa porque nos interesa que usted se forme, para que usted tenga finanzas, tenga libertad en finanzas. Y pues bueno, este espacio justamente, iniciamos con este espacio antes de que usted reciba su aguinaldo, porque más allá de un aguinaldo con propósito 2024, lo que queremos es que usted sepa que si empieza el camino hoy, podría llegar a un día como hoy, pero dentro de un año con mucha liquidez. Ese regalito ya no tendría que ser tan pequeño, ¿verdad? Podría ser un regalito un poco más grande o podría ser una inversión. Podría entonces usted empezar a hacer realidad sus sueños. Les agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado y antes de que nos vayamos, a mí me gustaría muchísimo que don Douglas, bueno, que ambos, pero que don Douglas cierre con un mensaje de parte de BCR Safi, de Feliz Navidad, ya a toda la gente que nos ve, adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Y de parte de BCR Safi queremos desearles a todos que tengan una muy feliz Navidad, un muy próspero año nuevo, y que estén atentos a más programas de este tipo que vamos a estar haciendo para ayudarles a las personas a tener una mejor salud financiera. Muchas gracias. Y de mi parte, igual con Douglas, quisiera agradecerle a todas las personas que se lograron conectar a esta actividad. Creo que también parte de nuestro propósito es educar, ¿verdad? Y la educación financiera es parte fundamental, ¿verdad? Y que cuando piensen en un fondo de inversión, ¿verdad? No piensen en un vehículo que es inalcanzable. Un fondo de inversión por su naturaleza, ¿verdad? Es un vehículo que sirve, ¿verdad? Y es un vehículo que sirve para darle un propósito a nuestras finanzas. Parte del mensaje que quisiera dar. Y además, don Henry, que nos busquen. Correcto. Que busquen información, estamos atentos, estamos a la orden, estamos deseosos, tenemos un equipo de profesionales, de expertos detrás de estas dos personas que ustedes ven aquí. Hay todo un equipo formado de hace mucho tiempo, con mucha experiencia, que se capacita constantemente para poder brindarle a usted que nos está viendo hoy, quien sacó el ratito para formarse. Si usted está ahí conectado hoy es porque a usted le interesa, porque usted sabe que en algo no está tan bien, pero que las cosas pueden mejorar. Así que búsquennos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página, en internet. Ahorita nos pueden dejar su correo electrónico si quisieran recibir nuestro boletín financiero
semanal, ¿verdad? Es un boletín también, Hablemos de Fondos. En fin, hay muchas maneras para que ustedes puedan recibir información y para que puedan hacer uso o puedan acceder a BCR SAFI, fondos de inversión, como un aliado en su día a día para obtener libertad financiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias.